La contribución de América del Norte a la producción mundial asciende a casi 17 billones de dólares, teniendo como partes integrantes a Estados Unidos, que es la primera economía del mundo y cuyo Producto Interno Bruto asciende a poco más de 14 billones de dólares, Canadá, que tiene un PIB nominal de $1,5 billones de dólares, con lo que ocupa el 10º lugar entre las economías del planeta, y México, cuyo Producto Interno Bruto asciende a casi 1,2 millones de dólares, con lo que ocupa el 14º sitio entre las economías más importantes del globo. Siguiendo con la agenda México-Estados Unidos, ahora entraremos en el próximo segmento con Canadá. El tema de seguridad es un asunto quizá el que más preocupe al gobierno de los Estados Unidos, ahí sí llámese Congreso, sea el Ejecutivo, pues la descomposición que hemos tenido en materia de seguridad pública en México, estos 5 años últimos de gran violencia, pues han levantado las antenas en Washington. No he notado yo que, salvo el tema de la iniciativa Mérida, que es dar algunos helicópteros y otros fierros por ahí, un poco de dinero, haya una estrategia o un posicionamiento de Estados Unidos, salvo el de la preocupación, ¿no es cierto? En ese tema tan delicado, estamos hablando de flujos de armas, la cuestión del lavado de dinero, que ahora parece que Estados Unidos lava más blanco que nadie, según hemos podido descubrir, operaciones siniestras como esta de Rápido y Furioso, etcétera. Lo que está ocurriendo en la frontera no es bueno para nadie, ya realmente, ni para ellos ni para nosotros. Decir que El Paso, Texas es una ciudad muy segura, pues no sé qué les sirva realmente, porque El Paso realmente es una de sus fuentes de riqueza, especialmente que es vecino directo de México. Pero ¿cómo ves esa agenda tan compleja? ¿Qué debería de llevar en las alforjas el presidente de México con los Estados Unidos en esta materia? ¿Qué cambios debería de provocar en esta relación con el principal consumidor de drogas del mundo? Bueno, efectivamente yo creo que es uno de los temas más difíciles. Yo le daría un poquito más de reconocimiento al tema de la iniciativa Mérida, con todo y que es una iniciativa muy limitada. Como bien sabemos, bueno, sí se comprometieron 1.5 mil millones de dólares. Mucho de ello fue para equipamiento, como tú ya mencionaste. Adiestramiento en algunos Adiestramiento, en fin. Pero yo sí creo que la iniciativa Mérida tiene un valor en términos de comprometer al Congreso de los Estados Unidos en ser un actor involucrado en lo que está sucediendo en la relación bilateral. Es un reconocimiento de que efectivamente no es un problema nada más que genera México, sino que hay una serie de problemas alrededor de este tema del narcotráfico y que Estados Unidos tiene una responsabilidad. Entonces, quizá, bueno, es más en retórica, si tú quieres. O sea, le quita el fusible a lo que ocurría antes con la certificación de que el Congreso era así una especie como de gran juez mundial, donde decía, tú, Colombia, tienes 8 en gramática, México 4 en aritmética. Así es. Lo hace corresponsable. Lo hace corresponsable, pero además me parece que al comprometer recursos de los estadounidenses, de quienes pagan impuestos regularmente, entonces ya hay un interés sostenido por parte de los congresistas en interesarse en qué está pasando en México, cuál es la situación. A mí me parece que eso es muy valioso, porque efectivamente uno de los problemas... Metimos dinero, tenemos que evaluar los resultados de ese dinero. Exactamente, y además tenemos que entender la situación, porque sabemos muy bien que uno de los grandes problemas cuando trabajamos con el Congreso de los Estados Unidos es esta visión muy local, muy provinciana de los asuntos de política interna o política exterior. Entonces, el hecho de que estos congresistas tengan que tomar decisiones de si se renueva o no ese recurso, si se renuevan o no esos apoyos, los obliga a analizar cuál es la situación en México, a entender mejor cuál es la situación en México o de la relación bilateral. Entonces, por sí mismo me parece que esta iniciativa no solo debería de continuar, sino ampliarse, porque esto pues sí obliga de una manera más sistemática al Congreso de los Estados Unidos a involucrarse, ¿no? Entonces, eso es un primer elemento. Ahora ellos han tenido, entiendo, una posición muy dual con relación a este tema de la seguridad en México. Por un lado, una gran preocupación que en un momento dado esto pueda salirse de las manos, pueda generar efectos contaminantes en Estados Unidos. El caso de Arizona, concretamente, el tema de los secuestros empezó a preocuparlos muy en serio. Pero de otro lado también una visión como de
está el enfermo en proceso de sanación y por tanto tiene una serie de, digamos, de síntomas, pero están haciendo lo correcto. Hay esa como visión dual, ¿no es cierto? No, ciertamente, porque además hay muchos sectores en el Congreso de Estados Unidos que no están convencidos, ¿no? Pero hay una parte que es donde yo veo más debate al interior de las instituciones norteamericanas, que es en cuanto a la estrategia que ha seguido México. O sea, por un lado, que llegue a Estados Unidos y diga, oye, creo que por aquí, así dicho muy coloquialmente, la están regando, eso no funciona normalmente bien, porque saben que generan una especie como de reacción natural a casi cualquier recomendación. Pero por otra parte, yo sí oigo mucha crítica al interior de gente muy experta, de que la forma, o sea, no el qué, el perseguir y atacar el crimen organizado, no hay duda, nadie lo cuestiona, pero el cómo es muy cuestionado. No, definitivamente, o sea, yo creo que llama mucho la atención que el tema de seguridad en general, pero en particular de narcotráfico, pues siempre ha sido Estados Unidos el que empujaba que México trabajara más sobre estos temas y que fueran su prioridad. El que México abandonara los otros temas de la relación bilateral, porque realmente hay un abandono, para centrarse nada más en los temas de seguridad, pues realmente nos ha llevado a una situación un poco insólita. México debería de ser el que está insistiéndole a Estados Unidos que no nada más vamos a hablar de seguridad, no nada más vamos a hablar de narcotráfico. Creo que el planteamiento de la iniciativa Mérida, y por lo que tengo entendido, muchos actores en Estados Unidos, sobre todo en el Departamento de Estado, están insistiendo en la importancia de enfatizar los otros temas que no tienen que ver nada más con la lucha específica, frontal, tener al ejército en las calles en contra de los narcotraficantes. No, creo Entonces, que le hace un flaco favor a México, que en la mente de las élites de los Estados Unidos, cuando piensan en México igual a drogas, o igual a crimen. Así es. ¿Pensarías entonces en una suerte de policía fronteriza que fuera binacional, en la que el policía mexicano de ese componente, que obviamente conoce mejor a su país, habla el lenguaje, entiende ciertos señales, digamos, que probablemente sean imperceptibles para el norteamericano y viceversa, que hubiera una suerte de comandos conjuntos en frontera para poder hacer algún trabajo de esto? Pues no lo había pensado, pero me parece una excelente idea y yo creo que es una idea en la que se podría avanzar rápidamente, porque bueno, en Estados Unidos muchos sectores de la población que tiene esta visión muy negativa de México podrían favorecer este tipo de acciones conjuntas, ¿no? Porque sí hay una preocupación, como tú lo decías, en términos de cómo se puede contagiar la violencia que se registra en México y sobre todo en ciertas ciudades fronterizas. No, es que Estados Unidos tiene muy poco que ganar con todo esto, realmente. Si hay una situación creciente, digamos, en este sexenio vamos a acabar una cifra cercana a más o menos 60,000 muertos. Para finales del sexenio próximo vamos a andar en la zona que 200,000 muertos, porque ha ido escalando, por cierto, 200,000 muertos. Vamos a tener zonas del país que dejaron de producir, que no son un factor de desarrollo económico, son sitios realmente abandonados, partes de Tamaulipas, en Chihuahua, en fin, ¿no? Tienes un problema de percepción de lo que es México y por tanto se te caen negocios como el turismo. Que ya lo estamos viendo. Que el turismo fronterizo se ha desplomado tremendamente. Totalmente. Sigue habiendo turismo a zonas más lejanas y mucho más, digamos, protegidas, digamos, pero no está habiendo ese flujo que normalmente había en frontera. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte, ahora sí, a ver si podemos terminar en el siguiente segmento el tema de seguridad, que creo que es crucial, es inevitable, y continuaremos con Canadá y una serie de temas más. Continuamos.